mi nombre es Antonio Monteruna, estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad Dominicana OIM Recinto Puerto Plata. Hoy es la presentación final de la asignatura Seminario de Tecnología Avanzada, en la cual trataremos el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Pero antes de comenzar, primero daremos gracias a Dios. Esta oración se llevará a cabo por mi compañera Ángela Rosario. Pongámonos en actitud de reverencia y oremos. Amantísimo Dios, tú que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú dirigiendo todo lo que vayamos a hacer en este momento. Aclara nuestros pensamientos y guíanos en esta presentación. Mira lo que nos ha llegado, te pedimos que tú le permitas llegar en bien, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación, la cual es la última de la asignatura Seminario de Tecnología Avanzada, que fue impartida por el maestro Rafael Antonio Osborne. La inteligencia emocional. Hoy le estaré hablando acerca del cerebro emocional. Primero debemos saber qué es la inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de automotivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, a entender otras e impulsarnos a una acción. Existen 4 emociones principales. Entre estas están el enojo, el miedo, la felicidad y el amor. El enojo. ¿Qué pasa con el enojo? La sangre fluye rápidamente por las manos, lo cual nos hace más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. También aumenta la adrenalina, que nos da la energía para cometer acciones vigorosas. El miedo. Acá, en el miedo, la sangre se retira del rostro, lo que da la explicación de que nos vemos pálidos o la sensación de sentirse frío. Y se va a la musculatura esquelética larga, o mejor dicho, las piernas, que nos permite salir corriendo o quedarnos paralizados. La felicidad es una actividad cerebral que busca inhibir los pensamientos negativos y tranquilizar los estados anímicos de la preocupación. El amor. En el amor podemos ver sentimientos como la ternura o la satisfacción sexual, que activan el sistema nervioso y dan una respuesta al cuerpo de tranquilidad y relajación para mejor convivencia. El desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro empezó en la edad primitiva, cuando el hombre primitivo se vio en la necesidad de suplir sus necesidades de supervivencia. Estas son las de reproducirse, alimentarse o respuestas negativas, como son, por ejemplo, las peleas y las huidas. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Madeline, para los que no me conocen, y estaré hablando sobre la parte 2 de este tan interesante libro como lo es La Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Bien, la naturaleza de la inteligencia emocional no es más que la capacidad que tiene una persona para manejar sus emociones y las de los demás. Según este capítulo, Goleman dice que el coeficiente intelectual de una persona no necesariamente tiene que ver con el manejo de sus propias emociones. Y es por esto que pone el ejemplo de un estudiante llamado Jason. Jason era un estudiante muy brillante que tenía como propósito realizar su doctorado en la Universidad de Harvard. Pero ¿qué pasa? Dentro de todas las buenas calificaciones de este joven, su maestro de educación física lamentablemente le calificó mal. ¿Qué hizo Jason? Jason tomó una cuchilla y asesinó a su maestro de educación física, dejando en claro que independientemente de lo inteligente o lo brillante que fuera él, no sabía manejar sus emociones, lamentablemente. Bien, existen diferentes componentes de la inteligencia emocional, como son el autocontrol, la empatía, que no es más que ponerse en el lugar de los demás a la hora de una situación o de cualquier
inconveniente que pudiera tener la otra persona. También están las habilidades sociales, que es la forma que tenemos nosotros de interactuar con los demás, aceptar la crítica constructiva y también la destructiva. Esto es parte de la naturaleza de la inteligencia emocional. Bien, una parte muy importante también es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos. El grado de conocimiento que tenga cada persona también es muy importante y sobre todo contribuir a exaltar los sentimientos y acentuar las actitudes cuando se trata de la inteligencia emocional. Bien, el coeficiente intelectual es determinado genéticamente, la inteligencia emocional no. De hecho, la inteligencia emocional es algo que se desarrolla después del nacimiento a medida de los procesos y de los aprendizajes que tenemos en la vida. Sin embargo, el coeficiente intelectual no es más que la inteligencia que tiene una persona en sí. De mi parte es cuanto. Muchísimas gracias. Hello, good evening. This is Yasmeris, and today I'm going to speak about the book, Applied Emotional Intelligence. Well, in this book, you will learn, and it's about what if you have intelligence emotional, you will have a good relationships with your relative and with your husband and with your wife. Marriage failure is the mistakes that we make in the relationships. For example, when we have bad conversations and when we don't understand each other in a relationship and when we don't respect the other people that we have. Stress, disproportionate and inappropriate anxiety. That's what it causes when we have a bad relationship like with our husband or wife and things like that. We got anxiety and stress. We don't feel good and we got sick. Tips for marriage. When you are married, one of the tips are that you have to respect the different point of view, the other people, and it's to when you are able to understand the things of the other person. Well, in this book, what I learned about this book, I learned that if you have a good intelligence emotional, you are able to understand the other point of view of your couple. And I learned too that it's very good because if you don't have the intelligence emotional, you are not be able to understand the other people, not just in the relationship, it's too in the other things. Thank you so much. Bien, buenas noches, mi nombre es Eliana Quintana. Estaré hablando sobre el capítulo 4 de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este capítulo empieza, conócete a ti mismo. Y me gustaría hacer que hiciéramos una pregunta todos mentalmente. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? No. Sí. Muchas veces no tenemos respuesta a esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque no prestamos atención a nuestros propios intereses, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, a lo que no queremos, a lo que queremos, a dónde nos proyectamos ver en un futuro, qué estamos haciendo ahora para vernos en ese futuro. Este capítulo se trata de una historia de un joven samurái y de un anciano. Esto ocurrió en Japón, donde el joven samurái un día le pregunta al anciano que para él, ¿qué era el cielo y el infierno? El anciano le dio una respuesta que al samurái no le gustó, puesto que le dijo que esa era una pregunta muy tonta y que él no la quería responder. El samurái le dijo que eso era una falta de respeto y que él tenía que responderle. Entonces, él sacó su espada y le iba a quitar la vida al anciano. El anciano le dijo, ¿ves? Eso es el infierno. Ahí el anciano le demostró que el infierno no es más que lo que damos nosotros, lo negativo que está dentro de nosotros y le brindamos a los demás. Cuando el joven samurái entendió esto, le dio las gracias al anciano
y le dijo que realmente había entendido lo que él quería explicarle. Entonces el anciano le dijo, ¿ves? Esto es el cielo. ¿Qué significa esto? El cielo no es más que toda la cosa positiva que le damos a los demás. Tratemos de controlar nuestras emociones, porque de ahí dependen muchas cosas. Y una de las principales cosas que dependen de nuestras emociones es nuestra satisfacción como persona. Aquí podemos ver en la pantalla 8 pasos que debemos llevar a cabo para tener un buen control emocional. Mirar en tu interior antes de realizar cualquier actividad. Sustituir la lógica por la intuición. Muchas veces nuestro subconsciente nos habla y no le escuchamos. Nos dejamos llevar de la lógica. Como tercero, entender quién eres ahora y quién puedes llegar a ser. Todo lo que hagas hoy puede acercarte a donde quieres estar mañana. De hoy depende tu futuro. Desenmascarar las máscaras, abandonar antiguos patrones. A veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo el resultado que quiero? Simplemente porque no estás haciendo lo correcto para tenerlo. Abandonar patrones antiguos, notar todo lo bueno que sale y tener paciencia. Mi nombre es Madeline Almonte y les estaré hablando acerca de mi tema. Esclavos de la pasión. Acá trata de saber manejar las emociones. Muchas veces estamos en situaciones, nos dejamos llevar por la ira y no manejamos nuestras emociones. También a nuestras personas familiares, a nuestras personas queridas, le tratamos de mala manera y no sabemos que esa acción tiene una mala percepción y tratamos mal a esa persona y ya luego, después de eso, no tenemos cómo volver atrás. La anatomía del enfado. En este tema, el autor nos presenta un ejemplo. Estamos en un carro y llega una persona y nos pasa muy cerca. Lo primero que nos llega a la mente es que esta persona es una mala educada, queremos discutir con esta persona o pelear con esta persona. Pero no pensamos en lo positivo. Puede ser que a esta persona se le presentó algo y tiene una emergencia familiar. Un solo minuto de nuestro tiempo que nos tomemos para hacer algo nos puede evitar un mal camino. La erupción de la rabia. En este tema, el autor se enfoca en una investigación que hicieron de dónde proviene la rabia, por qué nos enojamos, y llegaron a la conclusión de que mayormente nos enojamos cuando nos sentimos humillados o tratados mal por una persona. El enfado se construye sobre el enfado. Esta parte trata de una pelea que hubo en un supermercado de una madre con sus hijos, porque ella tenía 2 niños. El niño más grande le estaba molestando, queriendo comprar algo, y la madre le dijo que no. Y siguió molestándole y la madre le dijo que no, de nuevo. Luego de eso, la hija pequeña derramó algo que tenía, la madre se enfadó y golpeó a los niños y se los llevó para la casa. La conclusión de esto es de que cuando una persona está enojada y luego llega algo que detona ese enfado, le hace perder la paciencia. Y bálsamo para el enfado es la última parte. Aquí es la conclusión de la investigación. Acá se enfoca en que cuando estamos enojados o nos vamos a enojar, lo primero que tenemos que hacer es pensar en las cosas positivas, en las cosas que nos gustan, para no perder la paciencia. Eso es todo. Muy buenas noches, Emanuel Peralta. Yo le estaré hablando sobre la actitud maestra. La actitud maestra es más bien, como dice la historia, que trata de un joven que tenía que tomar un examen, el cual él no se preparó, no estudió, y él se sentía muy atribulado por la razón de que la actitud maestra se encarga de que cuando tú no estudias, sabiendo que tenía ese examen, no existe sacar tiempo para estudiar, suele lo que viene la depresión, el momento difícil en tu vida, sentirte debatido, no querer llegar. Entonces eso es lo que estaba pasando con este joven. Hoy en día tenemos que tener una actitud positiva, no negativa, sino ser positivo en todo lo que nos queramos un mañana terminar, crear, llegar y así sucesivamente. El control de los impulsos. Está bien, trata de
un niño que un señor lo deja atendiendo en un puesto que vende golosina, pero ¿qué sucede? Y le dice, papi, aguántame 20 minutos, si tú puedes tomar una golosina, pero si esperas que yo regrese, te voy a dar 2. Pero era un momento difícil para este niño de 4 años. ¿Y qué le digo? Tenemos que tener ese control al impulso, a no desesperarnos para hacer las cosas, sino meditar y analizar, y no hacer las cosas de capricho, desesperarnos, sino sentarnos fríamente, sino, como dice, meditar para no dejarnos llevar por el impulso. Estado de ánimo negativo, pensamiento negativo. ¿Qué sucede? Hay una madre, como relata la historia, que inscribe a su hijo en un juego de fútbol, pero ella no asiste. Razones, como dice el tema, estado de ánimo negativo. Ella tiene temor de que su niño se fracture, le pase algo, y por tal razón ella no va a las actividades que él tiene, a los partidos, a los juegos. Esta madre está, no solamente que no va a las actividades, sino que también está en cama, pasando una situación. ¿Y qué le quiero decir esta noche? No podemos poner un negativo cuando nos posponemos algo, hacer algo. No podemos poner lo malo adelante, sino poner lo positivo, que nos irá bien, que todo saldrá bien, para que mañana podamos ver ese logro, esa meta hacia donde queremos llegar. El poder del pensamiento. Es algo maravilloso, el poder del pensamiento, que nos hace pensar y llegar a todo lo que queremos. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ramón García Álvarez y yo les estaré hablando sobre mi parte, capítulo 7 del libro de Daniel Goleman, las raíces de la empatía. El desarrollo de la empatía y el niño bien sintonizado. Esto cabe recalcar que es muy importante la empatía sobre los niños, ya que a través de esta podemos entender que mientras van teniendo el desarrollo del conocimiento cuando crecen, los padres tienen que tener sentimientos hacia ellos, y entre más pasa el tiempo, ellos pueden ir aprendiendo de sus padres el desarrollo de la comunicación, tener sentimiento hacia los demás, ser una persona carente de que sienta dolor a través de ver a una persona. A esto se refiere cuando uno tiene que enseñarle lo que es el desarrollo de la empatía a un niño, para que puedan, cuando sean grandes, tener el conocimiento y sentir, como diría la palabra, poder sentir tristeza y poder ayudar a sus otros amigos con el dolor que llevan en el corazón. También, en la otra parte que me tocó, me contó el costo de la falta de sintonía y la neurología de la empatía. Esta cabe recalcar que es muy importante, ya que a través de esta, los individuos ahora en la sociedad no tienen la empatía, carecen de ella, ya que no pueden manejarla bien y no tienen el sentimiento propio de ayudar a una persona o ser amable con los demás en la sociedad. Si una sociedad no tiene empatía, no puede seguir hacia adelante, ya que a través de esta es muy importante, porque si no hay empatía, la sociedad no puede crecer, porque una sociedad sin empatía es una sociedad que no es unida a través de ella. En fin, por última parte, yo tengo lo que es la empatía y las raíces del autismo y una vida carente también. Y también el agresor como moral de psicópata. Cabe decir y resaltar que son ese tipo de clases de personas los cuales son muy abusivos de la persona, como psicópatas, violadores, personas que no tienen interés en el sentimiento mutuo de las demás personas, ya que a través de puede hacerle mucho daño tanto a sus compañeros, a la sociedad, como a su familia. Esto es semejante a que uno en una sociedad, si uno tiene este tipo de clase de personas, tiene que ayudarlo a entender la empatía, que por eso la tenemos, para poder usarla, y tenemos que darle tratamiento único para que poder tener el desarrollo. Cabe resaltar que los psicólogos, mayormente, ellos dicen, los psicólogos de la parte evolutiva, ellos siempre tienen en cuenta que es muy importante desarrollar el de los niños, ya que si no crecen con esto y los padres son carentes, no tienen la posibilidad. Es muy importante en nuestra vida para poder completarlo. También sido mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lice Santana y yo estaré hablando acerca de un libro muy importante que se trata de la inteligencia emocional. Está escrito por Daniel Goleman. Bien, yo voy directamente a la parte 8
donde él nos habla de las artes sociales, que aquí nos explica en qué edad se desarrolla el autocontrol y la empatía. Que no es una pequeña historia de dos niños, uno de 5 años y otro de 2 años, que el niño de 2 años quería tomar el control del niño de 5 años, eran 2 hermanos. Entonces, esto nos deja saber que la empatía, el autocontrol se desarrolla desde los 2 años de edad. También le voy a hablar un poco de la expresión de las emociones. Nosotros mismos tenemos la capacidad y el conocimiento de expresar nuestras emociones. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta cuando estamos hablando con una persona, cómo nosotros tratamos a esa persona y cómo le hablamos, porque no sabemos cómo esa persona, en qué momento mal está pasando. Entonces nosotros con las expresiones podemos afectarla de una manera u otra. Los rudimentos de la inteligencia emocional. Aquí nos habla de 4 habilidades que componen la inteligencia emocional que fue descubierta por Hatt y Garner, las cuales son organización de grupo, negociar soluciones, expresiones personales y análisis social. La crisis de la incompetencia social. Aquí nos habla de un joven universitario muy famoso porque era un joven que sabía mucho de idioma y era un excelente traductor, pero algo que no lo hacía bien era que no sabía cómo expresarse. Él simplemente era traductor cuando lo necesitaban, pero él tenía miedo de expresar con una persona, no sabía cómo empezar una conversación. Por eso él siempre esperaba que la persona con la que él estaba hablando empiece la conversación. ¿Por qué? Porque él sentía que si él empezaba una conversación con alguien, quizá no le iba a parecer interesante a esa persona. Por eso él fue analizado como psicólogo y se dice que él fue miedo de interpretación. Bien, te odiamos en momentos críticos. Sabemos que todos en esa vida tuvimos tenido un momento crítico, ya sea cuando vamos a empezar un trabajo, a la universidad, a la escuela. Cuando empezamos, siempre analizamos los grupos para ver cómo nosotros vamos a encajar en ese grupo. Por eso es que nosotros siempre tenemos miedo al rechazo. Y yo le exhorto a muchas personas que lean este libro. Este libro es muy importante porque nos ayuda a cómo tener el autocontrol de nosotros mismos y la empatía. Bien, espero que le haya salido de mucha ayuda y muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Leonardo y estaré hablando acerca de los enemigos íntimos. Y este tema en el libro de inteligencia emocional trata acerca del matrimonio. Y una vez el psicoanalista Sigmund Freud le dijo a su discípulo que la capacidad de trabajar y la capacidad de amar constituye la madurez plena. De ser cierta esa afirmación, y con los altos niveles de divorcios y los bajos niveles de matrimonio, se podría decir que esta madurez ha llegado a un fracaso en los últimos años y que requiere de la inteligencia emocional para ser resuelta. Y a lo largo de los años, y las estadísticas dicen que las parejas que se casan hoy en día tienden a divorciarse más que en años anteriores, y muchos suponen que eso se debe al declive de la inteligencia emocional, también a la estigmación que ya no se tiene acerca del divorcio. Ya muchas personas son abiertas acerca de ese tema, y de la independencia económica que ha ganado la mujer a lo largo de los años, ya que antes era más común que la mujer dependiera de su esposo. El fracaso en el matrimonio es un punto en el que el matrimonio se siente atascado y uno o ambos miembros de la pareja sienten que el matrimonio no tiene razón de ser. En cualquier relación entre pareja, la inteligencia emocional puede ayudar a resolverlo. También la buena comunicación. Eso sí, ambas partes trabajan para resolver esos conflictos. Aceptar que se tiene un conflicto y decidir hablar del tema son de los primeros pasos que se deben tomar a la hora de abordar esos conflictos para poder resolverlos. Pues eso sería todo y les exhorto a leer el libro. Muy buenas noches, mi nombre es Wilmy Salazar Félix
y estaré hablando del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman y voy a hablar de ejecutivos con el corazón. Esta historia trata de un piloto de avión que tiene falta de trabajo en equipo y esto presenta un problema un día cuando estaba aterrizando en el aeropuerto de Portland. Presenta un problema el tren de aterrizaje, pero el piloto se encerró solamente en sus ideas, o sea, no escuchaba nada del equipo en sí, y este problema lo terminó llevando a un trágico accidente. La crítica es nuestro primer quehacer. Esta historia trata de un ingeniero que tardó semanas en presentar un proyecto al vicepresidente de la compañía. Cuando él le presenta el proyecto, el vicepresidente no supo expresar su idea. Lo que hizo fue que el ingeniero se desinteresara mucho por el proyecto, perdiera la motivación y todo ese esfuerzo que le costó. Básicamente, cuando pasaron 2 semanas, el ingeniero confrontó al vicepresidente para dejar la empresa de tan disgustado que estaba, pero el vicepresidente aclaró que esa no era su intención y que la crítica, al final de todo, debemos saber expresar a las demás personas para que no haya confusión. La peor forma de motivar a alguien. La peor forma de motivar a alguien trata de una historia de que muchas veces estamos en nuestro trabajo y nuestros jefes hacemos el trabajo todos los días, pero ellos saben que somos seres humanos y nos equivocamos, entonces nos juzgan de una manera que nos hacen sentir súper mal y nos hacen sentir como que ese trabajo que hacemos día a día no damos la talla. La estrategia adecuada. Ok, la estrategia adecuada de esta historia es que cuando tenemos una pareja o estamos en un ambiente laboral donde para hacer cierto tipo de trabajo necesitamos apoyo de nuestros compañeros, la mejor forma es si alguien ya tiene una idea, la mejor forma es pues inducirle, motivarle, decirle, mira, ¿qué tú crees si hacemos esto así, nos movemos por aquí? Y gracias por todo y concluimos aquí. Buenas noches, mi nombre es José Manuel Martínez Payagua y hoy les voy a hablar sobre la mente que dice Daniel Goleman. Sin más, empecemos. La mente y medicina. En esta parte, Goleman da a entender que el personal clínico solo se enfoca en las dolencias físicas de sus pacientes, pero no se centran también en su reacción emocional. El estado emocional de la persona determina la realidad del enfermo, ya que dependiendo de tu estado emocional, o mejoras en tu proceso de curación o empeoras, siéndote vulnerable a las enfermedades. La mente y el cuerpo, relación entre emociones y salud. En esta parte, Goleman da a entender que las emociones son soberanas y el pensamiento de temor es dominante. Las emociones dan un golpe, por así decirlo, poderoso al sistema nervioso, y el sistema nervioso regula todo, ya que, por ejemplo, si a ti te dicen, wow, sufres de una enfermedad, eso te saca de tu estado de confort. Las emociones tóxicas, datos clínicos, la ira, la ansiedad y la depresión son emociones que incluso en un proceso médico se tienen que investigar, porque solamente la ira es nociva para el corazón, ya que cuando sientes mucha ira, tu corazón deja de bombear normalmente como lo hace, cortando el flujo y haciéndote vulnerable a problemas cardíacos. El estrés, la ansiedad inoportuna. Tal vez la ansiedad sea la emoción donde incluso
en un proceso de tratamiento se tiene que investigar, porque incluso el estrés tiene síntomas parecidos a otras emociones, y debido a eso el personal médico tiende a fracasar, llevándote a otra enfermedad o peor, la muerte. El coste del pesimismo y la mitad del optimismo. El pesimismo te lleva, te duplica la posibilidad de morir. Y el optimismo, que es otra ventaja. Mientras más te da valor a tu vida, más salud te da. Este fue mi... Buenas noches, mi nombre es Ángela Rosario y en esta ocasión voy a darle continuidad a lo que es el capítulo 12 del libro Inteligencia Emocional, y este capítulo se titula El crisol familiar. La familia es el crisol donde el niño aprende a identificar lo que es sus emociones y sentimientos. La vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional. Este capítulo cuenta una pequeña historia de una familia donde los padres tenían una única hija y estaban mostrándole a la niña de una manera incorrecta cómo jugar un videojuego. Ellos estaban utilizando maneras inadecuadas y fueron tan inadecuadas que llegaron a un cierto punto donde esto afectó los sentimientos de la niña, y la niña llegó a la conclusión de que los padres no le daban importancia a los sentimientos de ella. El aprendizaje emocional no solo ocurre cuando los padres se dirigen directamente a sus niños o diciéndole qué hacer o cómo hacerlo. Esto ocurre también en cómo los padres se presentan ante los niños, en los modelos que utilizan ante sus niños, ante sus hijos. Entonces, a partir de ahí los niños van captando ese carácter que ven en sus padres. También influye la parte que cómo se maneja la madre en el término de esposa y el padre en el término de esposo ante la madre. Es de suma importancia que los padres aprendan a manejar sus emociones y también sus sentimientos, ya que esto en cierto punto puede afectar al niño en su desarrollo y también en la interacción que tiene en la sociedad. En un estudio realizado en la Universidad de Washington, dirigido por Goldman, en este estudio se pudieron destacar 3 estilos de parentaje emocionalmente inadecuados. Entre ellos está ignorar completamente los sentimientos o emociones del niño o la niña. Estos padres se caracterizan por no prestar atención a las emociones de sus niños. También está el laissez-faire. Este se caracteriza por padres que saben las emociones de su niño, pero utilizan métodos inadecuados para corregirlo. Y por último, menospreciar. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas noches. Mi nombre es Brian Almonte y yo les estaré hablando del capítulo 14, el temperamento no es el destino. Este capítulo nos enseña que existen diferentes temperamentos innatos o formas básicas de reaccionar emocionalmente que están determinadas en parte por la genética y la biología. Algunos ejemplos son el temperamento tímido, abierto, optimista y melancólico. Este capítulo está basado en las investigaciones del psicólogo Jerome Carey, quien demuestra que los niños de temperamento tímido o conductualmente inhibidos suelen mantener ese rasgo y convertirse en adultos tímidos y temerosos. Los niños tímidos tienen más probabilidades de sentirse incómodos, ansiosos o paralizados en eventos sociales e incluso a criticarse a sí mismos. Este capítulo nos muestra cómo nuestro temperamento básico está biológicamente determinado desde el nacimiento y tiende a perseverar en el curso del desarrollo. La neuroquímica de la timidez. En esta parte podemos ver la diferencia en el temperamento entre personas tímidas y extrovertidas y
los niños tímidos tienen mayor probabilidad a sufrir riesgo en la excitabilidad de un circuito nervioso en el cerebro que incluye la amígdala. También la timidez en la infancia se manifiesta con síntomas como altos latidos del corazón ante estrés, permanecer callados y no interactuar en entornos sociales. Nada me preocupa el temperamento alegre. Existen diferencias temperamentales innatas entre personas optimistas y alegres y personas pesimistas o melancólicas. Estas diferencias pueden originarse en la actividad predominante de un u otro hemisferio prefrontal cerebral, en el que las personas con mayor sobreactividad en el lado izquierdo suelen ser más positivas, sociales y resilientes, mientras que las personas con mayor sobreactividad en el lado derecho suelen ser negativas, suspicaces y propensos a la depresión. Por último, y no menos importante, domesticar la hiperexcitable amígdala. El temperamento tímido no es necesariamente permanente. Las experiencias infantiles pueden modificarlo. A veces el trato protector de los padres refuerza la timidez al privar a los niños de aprender a superar retos. Otras formas de crianza que imponen límites e insisten en la obediencia ayudan al niño tímido a enfrentar incertidumbres. Para culminar, la firmeza y límites claros con empatía disminuyen la timidez, permitiendo así aprender a autocalmarse ante situaciones de nuestra vida diaria. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Aldo Manuel Domínguez y yo le voy a hablar sobre el libro de Inteligencia Emocional, el capítulo 14. El costo del analfabetismo emocional es un tema de mucha importancia, ya que el analfabetismo emocional tiende a ser un problema en los centros educativos, ya que los jóvenes que son analfabetos tienden a ser más agresivos. El malestar emocional. El malestar emocional en los jóvenes debe de ser tratados por sus tutores, ya que esto puede ser un problema a largo plazo. Es de suma importancia que sea tratado. El control de la agresividad. En el control de la agresividad, la idea principal del control de la agresividad es que el control de la agresividad debemos ponerlo, y los tutores deben relacionarse más con los jóvenes que tienden a ser más agresivos, porque esto puede ser un problema a largo plazo en estos jóvenes. La prevención de la depresión. Este tema trata de cómo debe de ser tratado la depresión en los jóvenes, ya que es importante, porque estos jóvenes que caen en depresión puede ser por un problema en su casa o las relaciones interpersonales que se les dificultan. El precio de la modernidad y el aumento de la depresión. Los niños tienden a caer en depresión gracias a los padres que siempre paran en las redes sociales o por la modernidad, y esto conlleva que los niños caigan en depresión porque no le dan la atención adecuada. Y también las redes sociales es una de las cosas que provocan más divorcios en las parejas, y esto hace que los niños caigan en depresión por la ruptura de su familia. La depresión infantil. El tema aborda que es importante reparar y tratar a los niños cuando están en depresión, ya que esto puede ser un problema, puede traer consecuencias consecuencias mentales y en el ámbito escolar. Hasta aquí mi parte y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Cristóbal Belmonte y hoy le estaré hablando del tema la escolarización de las emociones. En el libro de Daniel Goleman inicia donde hay unos niños que están sentados de manera en forma de en suelo.
Entonces, el número 1 significa que están tristes, deprimidos. Y el número 10 significa que están muy felices. Patricia, la niña, dice, número 10, estoy contenta y feliz. Carlos dice, número 9, estoy muy tranquilo y contento. Entonces, también hay una parte que Daniel Coleman habla en el libro, que, o sea, hay unos niños que estaban jugando un rompecabezas. Entonces, hay 3 grupos. El primero inicia muy bien, tranquilo, en equipo. El segundo también, pero hay un grupo que tiene un conflicto porque no están de acuerdo. En ese caso viene un intermediario que le ayuda, entonces al final todos terminan. Y para evitar la escolarización de las emociones, para educar a las personas y evitar la tristeza, la escolarización de las emociones psicológicamente, hay que educar a las personas desde la infancia, porque así se evitan pleitos, conflictos, enfermedades y mejor educación. Y hay que implantar eso en las escuelas, hay que enseñar a los profesores y capacitarlos para que los niños sean una persona de bien en el futuro. Hasta aquí termina mi parte, muchas gracias. Muy buenas noches, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Indiana Nativa y estaré hablando sobre el apéndice A y apéndice B del libro de Daniel Goleman. ¿Qué son las emociones? Podemos ver, muchas veces sentimos algún acontecimiento de irritabilidad, desesperanza, enojo, todas estas son emociones. Según el autor, existen 4 emociones primarias, así como los colores verde, rojo, azul y amarillo. Existen 4 emociones primarias, como son la tristeza, el miedo, la alegría y el enojo. Pero si vemos más allá, hay centenares de emociones y todas ellas se derivan de estas 4. Por ejemplo, en la tristeza podemos ver melancolía, podemos ver aflicción y en casos extremos podemos ver que esto se convierte en lo que son depresión intensa. Ya más adelante el paciente, la persona tiene que ser intervenida clínicamente. Daniel resalta en este libro 2 medios, 2 vías para resaltar las emociones de dónde nacen, y son el corazón. Primero vienen del corazón y luego vienen a la mente. El segundo camino es lo contrario. Primero subyacen en nuestro cerebro y luego estas vienen a nuestro corazón. En este libro podemos ver cómo el autor resalta que las emociones muchas veces las vemos en un repertorio cinematográfico. Por ejemplo, los autores muchas veces están llorando en esas escenas, están muy alegres y todo eso son recuerdos de sus emociones. Todo eso es simplemente la diferencia con ellos y nosotros es que ellos tienen adiestradas esas emociones. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos personas que nos dicen me dejé llevar por mis emociones, justifican sus acciones en base a sus emociones, porque algunas personas se preguntarán y la respuesta es sencilla, porque las emociones en sí no pueden controlarse, no podemos controlarlas, pero sí podemos anivelarlas, sí podemos tratar de controlarlas de manera significativa sin afectar a los demás. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros, profesor.
Hoy les estaré hablando sobre el capítulo 13 del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Básicamente empieza relatando la historia de un refugiado camboyano, el cual tiene a sus hijos, de repente ve a sus hijos jugando un juego que hace alusión a un tiroteo. El mismo es una reminencia de, valga la redundancia, un tiroteo que se llevó a cabo, un tiroteo real que se llevó a cabo en la escuela de Camboya, en la escuela primaria de Cleveland en 1989, donde un ex alumno de la misma arremetió contra los estudiantes de aquella escuela, dejando 5 muertos y 29 de ellos malheridos. Se describe cómo los niños de aquella escuela y el personal de la misma empiezan a tener una especie de estrés postraumático, falta de sueño, pesadillas, reacciones a estímulos externos, reacciones exageradas, y todo esto porque la amígdala está teniendo una hiperexcitación y el campo neuronal de nuestro cerebro tiene la capacidad de codificar traumas y que permanezcan y perduren allí grabados y provoquen que los circuitos emocionales de nuestro cerebro se alteren a tal grado de que ya nuestras emociones no puedan ser reguladas con facilidad, a menos que un terapeuta nos intervenga. Cualquier evento traumático, dígase una catástrofe o un accidente, puede perjudiciar gravemente nuestras emociones y llegar a requerir de una reeducación emocional. Pero se entiende, en base a un estudio, que el trauma que mayormente perdura y se prolonga más en el ser humano es el trauma que es provocado por una agresión humana. Entonces, este es el que dura más en salir de... Excelentes exposiciones. Quiero que nos demos un fuerte aplauso. Es muy satisfactorio darle clase a profesionales como ustedes, lo cual cumplen su misión, hacen sus exposiciones excelentes, me gustaron muchísimo, por eso van a estar bien reflejadas en la nota. Yo deseo desde aquí ahora desearle feliz Navidad junto a los suyos. Para mí es un honor y un placer haberle dado clase. Espero que en su trayectoria lleguen a su meta como van a llegar. Y eso, que solamente una sola persona lo hizo en inglés, por aquí hay personas que dominan diferentes idiomas. Ya ustedes son prácticamente profesionales. No le queda nada más que alguien que le pase algo por lado y diga un par de palabras. Muchas felicidades. No se pierdan esto, Universidad Dominicana IM, Recinto Puerto Plata, un servidor, ingeniero Rafael Borges, Seminario de Tecnología Avanzada. Señores, no dejen de ver esto en su canal favorito. ¡Chao!